mirar el celular que le escriben, ¿no? Dicen, ¿ya empezaron? No. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría volvernos a reunir por este medio a través de esta conexión que tenemos a través de los medios virtuales. Y hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, una nueva sesión. Y esta sesión es conocida por todos nosotros y como vamos a entender, tal vez es la que menos aceptamos, la que menos conocemos, y se llama la codicia o la avaricia. Hemos recorrido juntos en este tema de la idolatría. Hemos venido recorriendo cada uno de los dioses falsos, cada uno de estos dioses con los cuales normalmente las personas se han venido encontrando a lo largo de la vida. Y hoy vamos a iniciar con el dinero lo cambia todo. Este tema de que el dinero lo cambia todo viene en una perspectiva, y esa perspectiva es el Dios falso que vamos a tratar en este tema, el dinero lo cambia todo, es la codicia o es la avaricia o conocido como el Dios Mamón. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos bendiga, nos guarde, nos dé iluminación y nos permita compartir un buen tema y que sea de beneficio para cada uno de los que estamos reunidos en este lugar virtual. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Señor. Tú eres grande y majestuoso, Señor. A ti te damos todo el honor y toda la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que nos reunamos de esta manera virtual, Señor, para compartir este mensaje que tú quieres regalarnos a cada uno de nosotros. Que sea para cambiar, para transformar, para cambiar la perspectiva de vida que tenemos, Señor. Padre, yo te adoro, te glorifico y, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de los que nos encontramos reunidos para que tú tomes control de la reunión, seas tú dirigiéndonos, seas tú llenándonos de sabiduría, llenándonos de palabra, llenándonos de bendición y guardándonos, Señor, con toda la provisión de lo alto. Te adoramos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para iniciar vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor: ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará. O bien, estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14. Los fariseos, que eran ávaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente,
pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Dos palabras para aclarar solamente de este pasaje. Cuando dice el Señor en el versículo 13 al final, que así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. La palabra riqueza en las traducciones antiguas hace referencia a Mamón, al dios Mamón. Entonces, cuando nosotros estamos siendo amantes del dinero, amantes de la codicia, amantes de la avaricia, estamos adorando al dios Mamón. Y la otra palabra de la cual quiero dar una claridad es en el versículo 15, que dice al final, pues lo que la gente considera sublime. Sublime, lo que quiere decir, es aquello que para una persona representa algo de gran estima. Lo que representa para una persona algo de gran estima, dice el Señor Jesús, ante Dios resulta repugnante. Entonces, con este pasaje que nos da la apertura, vamos a iniciar este tema que se llama la idolatría, la codicia, pero lo hemos titulado El dinero cambia todo. Entonces, la codicia se puede definir como ¿qué? Como ese afán o hambre excesiva e insaciable de poseer ¿qué? Riquezas y bienes. Es decir, esos bienes son propiedades, estatus, poder, influencia, con el ánimo de ¿qué? De acumular y acumular y acumular sin mirar los medios por los cuales se puede obtener. Y esas riquezas y esos medios normalmente se obtienen por medio de la traición, la deslealtad, la mentira o el robo. La codicia se puede evitar, claro que sí se puede evitar. La codicia se puede evitar buscando que Dios forme en la persona un corazón generoso, solidario y de desprendimiento. Decíamos hace un momento que las riquezas se ha traducido, se le ha cambiado el nombre con el que el Señor Jesús se dirige. Dice, usted no pueden amar a Dios y al rey Mamón. Usted no pueden amar a Dios y al príncipe de los demonios que se llama Mamón. Así es que el Señor Jesús se dirigió al pueblo judío, que dentro de las traducciones eso se fue como aplanando, eso es un término muy común hoy, aplanar la curva, aplanando la palabra para no ser como tan fuertes, entonces se le llama riquezas. Entonces, este príncipe de los tentadores se llama Mamón y se convierte en el demonio de la avaricia, de la riqueza y la injusticia. Entonces, a veces se está adorando a un demonio sin de pronto ser tan consciente que se está adorando a ese príncipe de los demonios o príncipe de los tentadores que se llama Mamón. En la cultura actual, el dinero se ha convertido en el principal dios falso, porque le proporciona a la gente una sensación fuerte de poder y de estatus. Y también, pues, la avaricia y la codicia para nosotros mismos no representa y pensamos que no es al quien yo estoy adorando o me estoy rindiendo a él. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no se consideran codiciosas. Es decir, en el mundo de hoy nosotros no vemos la codicia ni la avaricia en nosotros mismos. Nosotros consideramos que estamos sanos, que estamos limpios, que no. A mí eso no me toca, porque nadie se considera codicioso. Y este príncipe de los tentadores es muy, muy fino para atacar. Engaña tan fácilmente a las personas que mire que las personas no se dan cuenta de que son ¿qué? Codiciosos.
no se dan cuenta que son ¿qué? Ávaros. Por ejemplo, a veces nosotros encontramos, normalmente es más en las mujeres, que ellas dicen, necesito comprarme un par de zapatos porque no tengo nada que colocarme. Y va y abren su guardarropas y encuentran 50 pares de zapatos. Y dice que no tienen un par de zapatos que colocarse. Eso se llama ¿cómo? Avaricia. ¿Cómo se llama eso? Codicia. O yo no tengo hoy que colocarme, no tengo un pantalón para colocarme hoy con esta camisa y ahora el guardarropas y hay 50, 70 pantalones. Necesito comprar otro más. Eso se llama ¿qué? Avaricia. La tacañería también es avaricia. El que es tacaño es un avaro. ¿Por qué? Porque no quiere ¿qué? Desprenderse. No quiere regalar, no quiere dar. La tacañería es una forma de avaricia. ¿Por qué? Porque yo no doy para tener más. Porque no doy porque si doy de pronto me quedo descapitalizado. Recuerde que una forma de evitar la codicia es buscando que Dios forme en la persona un carácter generoso. Por eso, el que es tacaño es avaro, es codicioso, tiene a Mamón reinando en su corazón. Entonces, lo mismo sucede, el caso contrario, digamos, que del que tiene muchos zapatos. Entonces, yo no compro zapatos y estos le doy hasta que se gasten. No le importa que estén viejos, que estén rotos, no le interesa, porque resulta de que esa persona dice, no, yo, ¿para qué voy a comprarme otro par de zapatos y con los que tengo me basta? No, no sea tacaño, no sea, eso se llama también avaricia. El príncipe de los tentadores está en su vida, es el Mamón. Es decir, una persona tacaña, una persona avara, es aquella persona que no es generosa, aquella persona que le gusta tener, no se desprende de nada. Mire que este es un Dios. ¿Qué tal? Que está entronado en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no se consideran ¿qué? Codiciosas. La mayoría de las personas no se consideran ávaras. Hay un poeta colombiano que tiene un lindo poema que se llama La pobre viejecita. La pobre viejecita no tiene nada que comer, sino galletas, mermeladas, arepas, panes. Tiene muchas cosas que comer. Entonces le dice, es la pobre viejecita. Es la pobre viejecita. Yo no tengo nada que comer y resulta que encuentran en su oficina full. Pero se podría... Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto que lo cierre. Estamos sintiendo los platos, los cubiertos, lo que muerde. Entonces, por favor, cierre. Por favor. Entonces, a veces nosotros nos encontramos con que para nosotros la codicia y la avaricia no son importantes porque nosotros no nos consideramos como codiciosos. Les decía que siempre en la palabra de Dios, en cada uno de estos temas que vamos a tratar, vamos a encontrarnos con una narración bíblica, con un personaje. Y a través de ese personaje, a través de esa narración bíblica, nos vamos a encontrar lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, nadie considera que gaste demasiado dinero en sí mismo. Que por el amor al dinero le esté ocasionando, nadie se da cuenta que por el amor al dinero de pronto le está ocasionando daño a su familia, a su alma y a la gente que le rodea. La codicia se esconde de su víctima. Esa es la estrategia de Mamón. Esconderse de su esclavo. Y esa es la manera de operar Mamón. Y cómo lo hace es creando una ceguera en el propio corazón de su esclavo. Recuerde, si usted adora a un Dios, es esclavo de él. ¿Por qué esta ceguera? ¿Por qué esta ceguera y estar atrapada en las garras de un Dios falso?
a través de la historia, esta deidad falsa ha usado una poderosa dinámica sociológica y psicológica. Sociológica porque tiene que ver con un entorno social y psicológico porque tiene que ver con la persona, directamente con la persona. ¿Y cuál es? Que toda persona tiende a vivir dentro de un nivel socioeconómico determinado. Y una vez que ese individuo vive en un lugar determinado, envía a sus colegios, a sus hijos, perdón, a los colegios del vecindario o del estatus en que se encuentra y participa de un tipo de vida social. Se ven rodeados de personas que tienen más dinero que él. Entonces él quiere tener el mismo estatus que tiene ¿quién? Su vecino. Él quiere tener el mismo estatus que tiene ¿quién? Las personas de su entorno socioeconómico. Y observe que esa persona nunca se va a comparar con el resto del mundo. Esa persona se va a comparar es con los que se hallan en el mismo nivel socioeconómico que él tiene. Y ahí es cuando la persona está atrapada. ¿Está atrapada por quién? Por el príncipe de los tentadores que se llama Mamón. Y le quiero decir algo. El Señor Jesucristo, la amonestación más grande que él le hacía a la gente era sobre la codicia, más que al sexo. Y sin embargo, nadie se daba por entendido, nadie se daba por aludido, porque se sentían que estaban sin culpa por este pecado. Vuelvo a repetir, este es el pecado de la codicia, de la avaricia. Y dice el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios y en Colosenses que la codicia y la avaricia es idolatría. Y el dios de la idolatría se llama Mamón, que es el príncipe de los tentadores. Y él tiene una manera de engañar a sus víctimas, porque él se esconde, le crea ceguera en el corazón de sus esclavos, de sus víctimas, para que no se den cuenta, para que no se lleguen a dar cuenta de que están atrapados en este nivel de idolatría. Y decíamos que íbamos a tratar un pasaje bíblico y vamos a la narración del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 3. Y el evangelista va a narrar una historia con unos lujos de detalles ilustrativos con relación a un hombre llamado Zaqueo. Mire que Zaqueo, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, tiene un significado su nombre, y su nombre es puro o inocente. Y la mayoría de las personas cuando piensan en el nombre de Zaqueo, ¿qué es lo que piensan? Que es un avaro, que es un ladrón, que es un codicioso, que es un pecador, que es un recaudador de impuestos. Cuando cualquier persona escucha el nombre de Zaqueo, a su mente le llegan esos tipos de adjetivos como son ladrón, pecador, recaudador de impuestos, codicioso, avaro, malo. Pero mire que el nombre de Zaqueo no significa eso. El nombre de Zaqueo significa que es puro e inocente. Puro o inocente. ¿Y por qué una persona que tiene ese carácter con el cual nace y su padre lo bautiza y le coloca su nombre de Zaqueo, le da ese carácter de qué? En su persona, de que fuera puro e inocente en la vida? Y vamos a encontrarnos cómo este hombre es titulado, es calificado de una manera violenta por la sociedad en la que él vive. E igualmente, este hombre, nosotros en el pasaje bíblico nos vamos a encontrar que eran ¿qué? Recaudador de ¿qué? De impuestos. Era rechazado por la comunidad en la que él vivía. Dentro de los dioses falsos que hemos visto, ayer veíamos
el primer Dios falso grande que tiene cada uno en su corazón, que se llama el amor. ¿Cuántos necesitan sentirse amados? Hoy estamos viendo en ese nivel de profundidad el segundo Dios falso, que es la codicia, la avaricia. Y después, mañana, si Dios quiere, vamos a ver un Dios falso que se llama el éxito o la fama. Entonces, dentro de esta narración que nos plantea el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, nos vamos a encontrar con Zaqueo. Y también les decía que cuando nosotros nos llega esa palabra Zaqueo, nos llegan a nuestra mente una cantidad de símbolos, de palabras. Inclusive nosotros usamos una palabra para señalar a alguien, es decir, una persona que llega y se lleva una cosa que no le pertenece, le decimos ladrón, o le decimos vino a saquearlo todo. Vinieron y saquearon todo, se llevaron todo. Los que se llevan todo son los que, los saqueadores. ¿De dónde se viene el origen de esa palabra saqueador? De saqueo. Entonces, Zaqueo era un hombre que era rechazado por la comunidad en la que él vivía y tenía un rótulo que lo calificaba y era pecador. ¿Era qué? Pecador. Para ellos era que una paria social. Era que una apóstata de su raza, porque exigía altos impuestos. ¿Para quiénes? Para los romanos. ¿Y esos romanos qué hacían? Tenían subyugados al pueblo judío. Entonces, la pregunta de ese cambio de este hombre, de ese hombre que se llama puro, ese hombre que se llama inocente, que es capaz de permitir que su nombre se cambie y sea homologado con la palabra saqueador, con la palabra ladrón, con la palabra avaro, con la palabra publicano, con la palabra de pecador. ¿Por qué él aceptaría un trabajo como este? Y poder llegar a traicionar ¿a quién? A su familia, a su raza, a su patria y vivir como un paria social. ¿Por qué? La respuesta es una sola: dinero. Las personas por el dinero son capaces de vender, dicen popularmente, su alma al diablo. Gente que es capaz, está dispuesta de vender su alma por dinero. Nos vamos a encontrar en la narración que el Señor Jesús llega a Jericó. ¿Dónde vivía Zaqueo? En Jericó. Y Jericó era un lugar obligatorio de transitar entre Jerusalén y Egipto. Era un camino comercial. Jericó estaba ubicada en ese camino. Jericó estaba ubicada en ese trayecto. Jericó era una ciudad por donde tenían que pasar todos los comerciantes, todos los empresarios. Pero también había en Jericó una característica bien importante, porque allá se exploraba, se explotaba, se producía y se exportaba bálsamo. El bálsamo es un perfume, es un aceite, es un ungüento. Es decir, en una ciudad industrial. Y por lo tanto, por ser una ciudad industrial, se movía mucho dinero. Pero Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, porque hay una diferencia entre un recaudador de impuestos y un cobrador de impuestos. Mateo o Leví era cobrador de impuestos. Zaqueo es un recaudador. Zaqueo era el jefe de todos los cobradores de impuestos. Es decir, que para un cobrador de impuestos para que fuera rentable su negocio, cobrarle a sus
hermanos de raza, un impuesto, él tenía que cobrar una parte mayor para para que el cobrador de impuestos le quedara una parte a él. Pero además él tenía que llevarle ¿a quién? Al recaudador. Es decir, el nivel de impuestos era mayor porque al recaudador había que llevarle su parte. Eso se llama literalmente en nuestro mundo extorsión. Y los romanos permitían a los recaudadores de impuestos exigir más dinero de lo que tenían que enviarle al gobierno romano. Es decir, en términos actuales decía hace un momento que lo llamaríamos extorsionar a otra persona. Y eso era un negocio ¿qué? Muy lucrativo. Los extorsionadores ganan mucho dinero, por eso se considera un delito. Y estos personajes eran las personas más acaudaladas, los recaudadores de impuestos eran las personas más acaudaladas de la sociedad, pero también eran los más odiados. Eran los más odiados. Les decía hace un momento que el apóstol Pablo en Efesios 5:5 y en Colosenses 3:5 dice que la codicia es una forma de idolatría. Lucas, en su evangelio, en el capítulo 12, versículo 15, nos dice que tengan cuidado, dice el Señor Jesús, tengan cuidado, advierte a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12:15. Absténgase de toda avaricia. Es decir, es un mandato del Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos dice que el verdadero hermano, la persona que lo ama a Él, es el que guarda su palabra, es el que es obediente a su palabra. Y el Señor aquí nos da un mandato, es absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ojalá usted, si tiene la Biblia ahí, subráyelo y vea lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Recuerde que el Señor Jesús lo que más detesta en la vida de un hombre es la avaricia. Si nosotros contextualizamos el pasaje que estamos viendo en este momento, lo que el Señor Jesús le está diciendo a la gente es que la codicia es amar el dinero. Es decir, es tener excesiva ansiedad por él y que se preocupe la persona por tener muchas posesiones. Así presenta el Evangelio la razón por la cual nuestras emociones son controladas de una manera tan poderosa por lo que tenemos en las cuentas bancarias y por lo que tenemos en ¿dónde? En los bolsillos. Hay gente que dice, si yo no tengo tanto dinero en el bolsillo, me siento desamparado, me siento desnudo, me siento que yo no puedo vivir. Depender de la abundancia de los bienes es una descripción de identidad personal basada en el dinero. Y es una referencia a las personas que si perdieran sus riquezas, no les quedaría un yo porque su valor personal está basado en el valor económico. Hoy nosotros con el COVID-19, la gente está preocupada es por el dinero. No le importa ya su salud. No le interesa que si contagio a uno o contagio a otro. No, ya inclusive la gente se ha relajado con relación a las cifras de contagios, con relación a las muertes. Ya eso ha pasado poco a poco a un segundo plano. Lo más importante es cómo se reactiva la economía, porque el mundo se mueve ¿con qué? Con dinero. Y si el mundo no se está moviendo con dinero, entonces, ¿qué sucede?
la gente empieza a perder ¿qué? Valor. Y ese valor que estamos viendo nosotros es el valor que la gente tiene miedo a ¿qué? A perder. A perder. Es el miedo que tiene la gente de ¿qué? De llegar a ¿qué? A perder. El dinero es como un amo. El dinero es como un amo. Y es como un amo porque el que está detrás del dinero es Mamón. Y Mamón es el príncipe de los tentadores. En el Evangelio de Lucas habíamos leído este pasaje hace un momento, que fue con el que nosotros iniciamos la reunión, que el Señor nos dice que nosotros no debemos amar a dos personajes, a dos tipos de personas. O amo a Dios o amo a Mamón. No le puedo servir a Dios y servir a Mamón. Dice el Señor, o usted ama al uno más que al otro, o le sirve más al uno que más que al otro. Y el Señor dice que para Él es abominación el amor al dinero. El Señor Jesús, en sus metáforas bíblicas las basa normalmente es en la idolatría y las aplica ¿qué? A la codicia y al dinero. Según la palabra de Dios, los idólatras hacen tres cosas con sus ídolos. Los aman, confían en ellos y los obedecen. Es decir, los idólatras hacen tres cosas con sus ídolos. Los aman, confían en ellos y los obedecen. Los que aman el dinero son los que se dedican a pensar y a fantasear todo el día acerca de nuevas maneras de conseguir dinero y nuevas posesiones para comprar. Aquellos que están pensando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo hago yo para conseguir más dinero? ¿O cómo invierto para ganar más y más y más y más? Los que confían en el dinero sienten que tienen control de su vida. Se sienten que tienen ellos el control de la vida. Y si están seguros y viven sin peligros, y eso se debe a sus riquezas. Es decir, aquellas personas que aman el dinero, aquellas personas que aman sus bienes, están pensando que con el dinero ellos se sienten ¿qué? Seguros y viven sin peligros. ¿Y eso se debe a qué? A sus riquezas. La codicia convierte a los hombres en esclavos del dinero porque buscan en él ¿qué? Básicamente 4 cosas. La primera, importancia. Recuerde que en la primera conferencia que dimos hablábamos de las necesidades emocionales del hombre. Y una de esas necesidades emocionales es sentirse importante. ¿Y cómo se siente importante? Con el amor. Muchos consideran que con el dinero pueden comprar el amor. Otra, digamos, seguridad que se genera en las personas cuando se sienten que el dinero lo tienen ellos y que con el dinero ellos se pueden sentir que es tener confianza. Y esa confianza se llama ¿qué? Seguridad. También hay un tercero que es necesario tener el dinero. Mucha gente dice, yo no es que ame el dinero, pero que el dinero lo necesito, lo necesito. Es decir, tenemos una forma de justificarnos con él. Igualmente, hay una cosa que es consecuente de las otras tres, es que cuando se ama el dinero, cuando se tiene codicia por él, las personas se sienten impulsadas a servirles y esencialmente a obedecerles. Por eso cuando el Señor Jesús nos dice que le servimos al dinero, utiliza una palabra que tiene el significado del servicio solemne y pactado, que se le rinde a un rey. Por eso decíamos que Mamón, para las personas que son codiciosas, son ávaras, se convierte en rey.
Él no es rey, él es príncipe de demonios. Y desde los demonios, él es príncipe de los demonios que sugestiona a las personas a tener más y más dinero. Es un tentador, se llama el príncipe de los tentadores. Pero el Señor Jesús, cuando se refiere a servir, o usted le sirve a Dios o le sirve a Mamón. Y cuando el Señor está hablando en ese término, en Lucas 16, está diciendo que esa palabra servicio tiene una connotación de algo solemne y algo que se pacta y se le rinde ¿a quién? A un rey. Si usted vive para el dinero, usted es un esclavo. No hay nada que ponerle pañitos para decirlo de otra manera. Si usted le sirve al dinero, es un esclavo de él. En cambio, si es Dios quien se convierte en el centro de su vida, esto es lo que destrona y degrada el dinero. Por eso decíamos que los ávaros son también los tacaños, aquellos que les duele dar para una obra, aquellos que les duele dar para algo para el Señor, aquellos que les duele dar para el servicio de Dios, aquellos que, oye hermano, venga, de una ofrenda, no, y entonces se las tira de vivo y se va a escondidas o llega tarde para que cuando llegue ya haya pasado la recolección de la ofrenda, o cuando si la dejan para el final, entonces qué pena, me tengo que ir porque tengo una cita. Eso se llama un tacaño. Y eso el Señor lo ve como un avaro, porque ama más el dinero que a Dios. Esas personas, dice el Señor Jesús, que su identidad, cuando yo coloco mi centro en Dios, mi identidad y seguridad están ¿en dónde? En Dios. El dinero no lo puede controlar no lo puede controlar a uno. Usted no puede controlar el dinero, usted no puede controlar la preocupación y el deseo. El dinero no lo puede controlar, pero Dios sí, Dios tiene poder para tenerme en paz y en bendición. Se trata de una cosa o de la otra. O bien le sirves a Dios, o bien cae en la esclavitud de las riquezas. Esa es una decisión que todos tenemos que tomar. O le sirvo a Dios, o le sirvo a Mamón. En el contexto de hoy más suave, o le sirvo a Dios, o le sirvo a las riquezas. Pero cuando yo coloco la palabra riquezas, suavizo la palabra. Y entonces yo me puedo decir, yo no amo las riquezas. Yo no estoy amando las riquezas. Yo, por lo tanto, no me considero un idólatra porque no amo las riquezas. Pero recuerde que el príncipe de los engañadores busca la manera de poderlo seducir. Y vamos a nuestro pasaje que está en Lucas capítulo 19 y volvamos la mirada a Zaqueo. Y cuando nosotros estamos viendo a Zaqueo, nos surgen preguntas como, ¿cómo pudo haber traicionado y haberle hecho tanto daño a la gente? ¿Cómo pudo estar dispuesto a que lo odiaran tanto? Cuando el dinero se apodera del corazón de alguien, lo ciega con respecto a lo que está sucediendo, lo controla por medio de sus ansiedades y sus apetitos y lo fuerza a ponerlo por delante de todas las cosas. Hermanos, nos vemos a las 4:45. Dios los bendiga.